Muy buenas tardes, queridos maestros, maestras, amigos, amigas. Vamos a hablar ahora en esta sesión el tema de teorías del aprendizaje con Lev Vygotsky, Jean Piaget y Jeremy Brunner. Vamos a compartir entonces pantalla. Vamos a salirnos de estas diapositivas y entramos a estas otras. Muy bien, ahí está. Entonces, dentro de lo que es la especialidad del nivel inicial, uno de los temas es precisamente las teorías de estos tres personajes. Vamos a comenzar entonces analizando un poco el tema de Jeremy Brunner, ¿sí? Este personaje básicamente se caracteriza porque él tiene la concepción, la idea de que todos tenemos que desarrollar habilidades, todos tenemos que aprender a resolver problemas y bajo esas dos directrices enfatiza su teoría, que es la enseñanza por descubrimiento. Entonces, cuando un estudiante empieza a ejercitar el pensamiento crítico, empieza a discriminar lo importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida, eso es un aprendizaje significativo. Entonces, la característica principal de la teoría de Jeremy Brunner es un aprendizaje por descubrimiento. Entonces, ¿qué es un aprendizaje por descubrimiento? Es el resultado de la actividad. La actividad se facilita si el aprendiz está motivado. Entonces, no va a haber descubrimiento si el estudiante no está motivado. La teoría de Jeremy Brunner explica claramente de que para que nosotros podamos descubrir, tiene que haber una motivación, tiene que haber un empuje, tiene que existir un deseo de poder descubrir. Si ustedes en otro momento vamos a ampliar este tipo de teorías que son muy bonitos, enganchando a lo que son las habilidades y potencialidades y capacidades de los estudiantes, entendemos de que el descubrir no se refiere básicamente a descubrir nuevos conceptos o nuevos contenidos, sino también nos referimos a poder descubrir habilidades y potencialidades en los estudiantes. En cada individuo tiene que tener esa motivación de autodescubrirse, de autoconocerse. Bien, entonces, en esa línea, en ese camino, el aprendizaje, ¿sí? Trata de que el estudiante tiene que agarrar la información, ¿ya? Pero esa información tiene que ser transformada y tiene que ser procesada. Porque si no hace eso, conocemos muy bien que va a ser un aprendizaje memorístico y repetitivo. Para que podamos destrozar un aprendizaje memorístico y repetitivo, el estudiante tiene que tener la oportunidad de transformar y procesar la información. A partir de ese procesamiento y esa transformación del aprendizaje, el estudiante va a empezar a categorizar diferentes sucesos, va a empezar a entender por qué tenemos diferentes áreas de comunicación y lenguaje o áreas de razonamiento lógico. Eso significa categorizar los diferentes aprendizajes. Por esa razón es que antiguamente las áreas se los conocía como disciplinas o categorías. El estudiante, a partir de esa categorización y de ese procesamiento, va a empezar a crear sus propios conceptos y definiciones del mundo abstracto como del mundo real. Bien, entonces ahora vamos a entrar a diferentes modos de representación de la realidad. Jeremy Brunner está hablando de que el aprendizaje tiene que ser activo. Entonces, bajo una realidad en la cual vivimos, ¿sí? No podemos meterles a los chicos a un laboratorio
y pensar que en el laboratorio estos chicos van a tener un aprendizaje significativo. Eso no sucede así. Dentro de la teoría de Jeremy Brunner, él dice que tiene que ser un aprendizaje activo. El estudiante no tiene que ser un personaje pasivo, tiene que ser un personaje activo donde él sea el actor principal de los procesos de conocimiento, de poder arraigarse a sus propios conceptos y definiciones. ¿Para qué? Para que él les pueda realizar inferencias. En ese sentido, de un aprendizaje real, tenemos básicamente algunos puntos importantes. Número 1, tenemos la representación enactiva. ¿Qué significa una representación enactiva? Significa lo que estábamos hablando hace rato, una acción e interacción directa con el elemento a conocer. No puede ser que cuando nosotros estamos dando el tema de biodiversidad, empecemos a hablarles de las jirafas a los estudiantes. ¿Y por qué no hablar de animales locales, como un cerdo, un quirquincho, un jucumari? ¿Por qué? Porque eso es parte de su realidad. Entonces, es importante partir de conocimientos o conocimientos previos de su contexto. Si vamos a hablar de biodiversidad, entonces tendríamos que empezar a hacer la interactuación directa con algunos elementos que el estudiante está familiarizado. Entonces, eso se llama representación enactiva. Número 2, una representación icónica. Ya estamos profundizando el tipo de aprendizaje que recibe el estudiante. En esta representación icónica, el estudiante ya empieza también a conocer mediante imágenes, mediante gráficos o también el manejo simbólico, empieza a conocer, hablando de la biodiversidad, a un elefante, a una jirafa, que físicamente no los conoce, pero que entiende que también son animales y son animales que le dan conocimiento. Entonces, los chicos llegan a una capacidad de poder utilizar este tipo de representaciones. Número 3, ya una representación mucho más simbólica y abstracta, como por ejemplo el lenguaje matemático. Entienden ya bastante el lenguaje matemático porque el lenguaje matemático o el lenguaje literal tiene bastante abstracción, tiene bastante gráfico, simbólico, y los chicos empiezan a entender ese tipo de lenguaje. Entrando ya a un concepto en sí de lo que es educación, según Jeremy Brunner, la educación consiste en el inculcamiento de habilidades. Es decir, que Jeremy Brunner no entiende ya un concepto netamente cognitivo. Jeremy Brunner entiende una enseñanza que tiene que generarse de la realidad, que tiene que generarse de una parte activa. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que generar habilidades, habilidades motrices, habilidades musicales, habilidades matemáticas, habilidades lingüísticas, habilidades artísticas. Y toda esa gama de habilidades realmente va a hacer que el estudiante empiece a hacer un aprendizaje por descubrimiento. Entonces, ese es el concepto de educación de Jeremy Brunner. Bajo este parámetro, ya, Jeremy Brunner también habla de un concepto de andamiaje. Básicamente, el andamiaje consiste en que tú necesitas un mediador. Necesitas que alguien te empuje, te guíe, te facilite el aprendizaje. Entonces, Jeremy Brunner habla de ayudas externas. Un libro puede ser un andamiaje, un software, tanto hemos hablado de eso, llegan a ser andamiajes, llegan a ser recursos,
puentes, herramientas que te van a facilitar el aprendizaje. Ahora entramos a Lev Vygotsky sin antes entrar a algunas preguntas. Bien, posteriormente, una vez socializado un poco con los participantes, entramos a conocer el tema de Lev Vygotsky. Muy bien. Lev Vygotsky, sí, es un personaje que su ideología principal es el aprendizaje en la sociedad, ¿sí? Muy similar al concepto de Jeremy Brunner, que él habla de un aprendizaje en función a la realidad. Sin embargo, Lev Vygotsky maneja otra palabra que es muy importante también y que abarca otros elementos que vamos a ir entendiendo, un aprendizaje en función a un medio sociocultural. Para ello, tenemos acá los 3 puntos o las 3 zonas del aprendizaje. Número 1, zona de desarrollo real. Lev Vygotsky habla de que los estudiantes tienen habilidades, o sea, tienen talentos innatos. No nacen con cero, sino ya tienen una herencia genética, ya tienen talentos innatos y se los reconoce. Por eso se llama un desarrollo real, que no estamos partiendo de cero, ¿no? Ya estamos partiendo con bastantes elementos suficientes como para que el niño en su crecimiento vaya simplemente fortaleciendo. Posteriormente, entendemos por una zona de desarrollo próximo, donde el estudiante va a empezar a procesar la formación, va a tener un aprendizaje guiado. Lev Vygotsky da bastante importancia a un tutor, a un ente que va a guiar, que va a viabilizar los diferentes conocimientos que va a empezar a conocer el niño. Y finalmente, lo que les decía, un conocimiento socialmente compartido. La ideología de Lev Vygotsky es que un estudiante aprende mediante un grupo, ¿sí? Pero este grupo no es un grupo aislado, no es un grupo que no viven cosas similares, es un grupo en un común denominador. Ejemplo, si yo tengo un trabajo en un pueblo indígena originario, pongámoslo un pueblo de chamán. Este pueblo se caracteriza por tener bastantes costumbres y tradiciones muy, pero muy arraigadas, que para ellos es algo muy importante la parte esta de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos elementos van a contribuir a que el estudiante se le facilite el concepto de familia. Ese concepto de familia no lo ha aprendido, sino lo ha vivido. Y esos son aprendizajes significativos que Lev Vygotsky lo narra muy bien en su teoría del aprendizaje sociocultural. Por eso se llama sociocultural, que no solamente es una sociedad aislada o un grupo aislado, sino es una sociedad que tienen algo en común, porque no se olviden que la cultura, su definición es un modo de vida. Entonces, ese modo de vida caracteriza a ese grupo de personas. Es muy importante acá resaltar de que si yo voy a enseñar el tema de la familia, nunca va a ser lo mismo enseñar el tema de la familia en Pando o en Tarija o en la frontera en Guayaramerín, en Quijarro o en Desaguadero o en un lugar urbano o en un lugar rural o en un pueblo indígena originario y se va haciendo una variedad de un mismo tema, pero con diferentes realidades. Y finalmente, la zona de desarrollo potencial. Esto es muy interesante
¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, tenemos talentos innatos, no partimos de cero, pero tenemos una visión, un tope muy grande por alcanzar, ¿sí? Tenemos metas, tenemos aspiraciones, queremos aprender más y estamos aprendiendo más. Entonces, el desarrollo potencial significa que nosotros tenemos una meta, una visión sumamente grande a la cual tenemos que alcanzarlo. Ese potencial no es limitado, es ilimitado. Es un lugar donde posiblemente lleguemos no solos, sino en grupo y no podemos llegar a un potencial máximo solos, porque alguien tendrá que ayudarnos. Y eso es real. Cuando yo necesito aprender más de ginecología, pues agarro libros. Si yo necesito capacitarme en edición audiovisual, entraré a un tutorial, entraré a un taller. Entonces significa que nosotros para poder llegar a una zona de desarrollo potencial, vamos a requerir de ayudas y de mucho sacrificio personal para poder llegar a nuestro objetivo. Bien, algunos puntos claves que habla Lev Vygotsky, podemos mencionar 5 puntos básicamente, ¿sí? Él dice que el conocimiento es un proceso de interacción entre el individuo y el medio en que se desenvuelve. Imagínate que en África a muchos niños se los llevan a Francia o a Inglaterra. Es como un viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos hasta su infancia tenían una realidad, tenían unas costumbres y vivencias. Y cuando se los llevan a otro tipo de realidad o a otro mundo, entonces estos chicos pasan a un desequilibrio y a partir de ese desequilibrio empiezan nuevamente a reinventarse y adaptarse. ¿Por qué? Porque nadie progresa en un lugar que no conoce. Punto número 2, el ser humano es un individuo social. Y esto es una gran verdad. Eh, si ustedes han visto las caritas de los niños cuando empezaron a verse en las sesiones virtuales, creo yo que una gran mayoría se han alegrado. ¿Por qué? Porque han empezado a sentirse en confianza, ¿verdad? Los niños se han saludado, se han preocupado unos de los otros. Y cuando estamos en una aula física, pasa lo mismo. A ver, sacarle a un niño de un aula donde ya se conocen con sus amiguitos, ya conoce su medio del aula, y llevarle a una nueva aula, estoy seguro que va a estar callado, tímido. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso de ambientación. Ese proceso de ambientación va a permitir que el chico empiece a abrirse pedagógicamente y va a poder aprender sin ningún problema. Es importante que cuando tenemos nuevos niños, es importante que les integremos. Esa es una palabra muy usual en el nivel inicial. Empezamos a integrar a los chicos para que puedan sentirse cómodos, porque en amistad empieza una nueva manera de aprender, un aprendizaje significativo. Punto número 3, la potencialidad cognitiva depende de la interacción social y de la zona de desarrollo próximo del sujeto. Es lo que les estaba diciendo, que todos nosotros no tenemos limitaciones en el aprendizaje. Podemos aprender muchas cosas porque somos seres racionales, seres inteligentes. Y Lev Vygotsky menciona muy bien cuando habla de la potencialidad. El rol del docente. Lev Vygotsky enfatiza en mayúscula el rol del docente como un mediador. ¿Sí? Por esa razón es que el docente va a ser parte muy importante en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, la importancia del lenguaje como instrumento para construir el aprendizaje. Claro que sí, pero acá no estamos hablando de un lenguaje literal, estamos hablando de un lenguaje cultural también. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, si tú quieres aprender
un tema en específico en otro país, tal vez con el mismo idioma, pero con diferente dialecto, quizás te cueste. A mí me ha pasado cuando viajé al Perú, el mismo español, pero tenían diferentes jergas, diferentes dialectos, como que me costó integrarme. Entonces, es importante que los chicos tengan un mismo lenguaje y ustedes no me van a dejar mentir, que hay muchos niños que llegaron al kinder casi sin hablar nada, pero al escuchar a sus iguales, a sus semejantes, les resultó más fácil hablar, les resultó un poco más sencillo aprender a escribir inclusive. Bien. Entonces, ¿qué es la teoría sociocultural? Se basa en una idea de contribución importante al desarrollo cognitivo individual que proviene de la sociedad. Como les iba diciendo, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky va a permitir que el estudiante en una zona en específico, a través de la cultura, a través del folclore, a través del tipo de vida que va a tener, va a resultar mucho más sencillo el aprendizaje. Cuán importante es que cuando un profesor va a una zona rural, aprenda a hablar en quechua y aprenda a enseñar en quechua. Pero muchas veces no pasa eso, ¿verdad? El profesor va y habla en español. ¿Y qué les dice? Ya pues aprendan español. Viene la mamá a preguntarle por su hijo y el profesor le dice, señora, háblame en castellano. Y se enoja más todavía. Y esto no es así, ¿verdad? Si tú vas a un contexto, tú tienes que adaptarte a ese contexto. Tú tienes que aprender a vivir esa cultura, porque si no, no te van a entender lo que quieres enseñarles y tú tampoco los vas a entender a ellos porque no te están entendiendo. Bien, entonces, en este desarrollo cultural tenemos dos claves fundamentales, ¿sí? El niño aparece dos veces. Número uno, aparece en un nivel social y luego en el individual. ¿Por qué? Porque el niño se da cuenta de que no había sido el eje central del mundo, sino se había dado cuenta de que es parte del mundo en una sociedad. Y dos, esto aplica igualmente para la intención voluntaria. Es decir, que el niño, a través del entendimiento de que vive en una sociedad y que es parte de la sociedad, se va a dar cuenta de que también tiene que ser autónomo y tiene que aprender de una forma individualizada. Y para finalizar con Vygotsky, entramos a los tres principales supuestos. Número uno, construyendo significados. La comunidad tiene un rol central. El pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o ella ve el mundo. Es lo que les decía, ¿sí? No trates de sacar de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres al chico. Por esa razón es que ahora dentro de la enseñanza, la ley 070, hablamos pues del fortalecimiento, la revalorización de una enseñanza intracultural, intercultural, porque entendemos que el estudiante ha nacido con un gen, con un código cultural y eso es lo que nos va a dar nuestra propia identidad. Vamos a eximirnos de un mundo alienígena, no nos vamos a dejar alienar con nadie y tampoco a enajenar, ¿sí? Alinearse y alie, perdón, ahorita vamos a repasar esa palabra, no me está resultando muy bien, aliegeniarse, ¿sí? Un poquito complicado la traducción de esas dos palabras, que básicamente significa que nosotros no vamos a entrar a un mundo globalizado, nadie nos va a conducir, nadie nos va a inclinar a otro tipo de culturas o a otro tipo de costumbres. Bien, número uno. Número dos, instrumentos para el desarrollo cognoscitivo.
El tipo de calidad de estos instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo. Los instrumentos deben incluir adultos importantes para el estudiante, la cultura y el lenguaje. Para que pueda existir un aprendizaje cognitivo, entonces decíamos que el código del lenguaje es muy importante, que un mediador, un tutor, pueda estar ahí como mediador con el estudiante. Bien, y en el punto 3, en los supuestos de Lev-Vygotsky, nuevamente hablamos de la zona del desarrollo próximo, donde acá vamos a observar 3 cosas fundamentales. Número 1, aquellas realizadas independientemente por el estudiante. Un aprendizaje va a venir cuando el estudiante es parte activa del aprendizaje. Punto 2, aquellas que no puede realizar aún con ayuda. Es decir, que en muchos casos el estudiante se va a ver imposibilitado. Y punto 3, aquellas que caen entre estos dos extremos, el extremo de no poder aprender y el extremo que el estudiante va a aprender, va a convertirse en un potencial que lo conocemos como la zona de desarrollo próximo. Este potencial está dado, pero el estudiante tiene que desafiarse, tiene que confrontar a través de la realidad para poder entrar a un conocimiento o un aprendizaje significativo. Bien, ahí estamos con Lev Vygotsky. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Ahora vamos a finalizar con Jean Piaget. ¿Sí? Este personaje tiene cosas muy interesantes, muy importantes. Ya, por ejemplo, él cuando empieza su trabajo, explica claramente de que todos nosotros tenemos pues una genética, ¿sí? Tenemos ahí una, un, un código genético, algo hereditario, que va a ser un punto de partida para todos nosotros para poder desarrollarnos, ¿está bien? Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste las teorías de Jean Piaget. Componentes básicos. Dentro de estos 3, podemos resaltar, 1, las etapas del desarrollo cognitivo. Estoy seguro que acá de estos 3 puntos van a entrar en el examen. Entendemos como las etapas del desarrollo, entendemos básicamente los siguientes. Una etapa sensoriomotor, una etapa preoperacional, vamos a ver a continuación las edades también, la etapa operacional concreta y la operacional formal, ¿sí? El otro punto o el otro componente básico son los esquemas. Jean Piaget entiende por inteligencia que son bloques constructivos del conocimiento. Entonces, cada bloque que el estudiante va a ir aprendiendo es una construcción de sus propios conceptos y definiciones del aprendizaje. Entonces, él habla bastante de lo que es la teoría constructivista, como también la teoría cognoscitiva. Y número 3, el componente procesos de adaptación que permiten la transición de una etapa a otra. Entonces, en este proceso de adaptación, cuando a Jean Piaget le preguntaron qué es una inteligencia, él contestó que es la adaptación al medio. Es un punto de equilibrio donde el chico va a asimilar y se va a acomodar al medio. Entonces, él decía que inteligencia es la adaptación del sujeto al ambiente en el cual se encuentra. Esos son algunos elementos de partida. Ahora vamos a hablar rápidamente ya de las etapas, ¿sí? Empezamos entonces con la primera, eran 4, de la etapa sensorio-motriz. Esto es desde los 0 años hasta los 2 años. Algunos puntos que podamos resaltar en esta edad es que el chico va a empezar a aprender a través de una imitación, observa al mundo global, entiende que está en un lugar totalmente extraño, un lugar totalmente nuevo, pero lindo, porque le gusta los colores variados, le gusta
el movimiento de las cosas, se da cuenta de que está en un lugar donde ve a la mamá, pero después se pierde y para él piensa que ya no existe. Pero cuando le vuelve a ver a la mamá, se alegra porque se da cuenta de que sí existe. Son conceptos muy interesantes que el chico empieza a manifestar. Por ejemplo, un niño, ¿por qué le gusta balbucear bastante en los objetos o meterle a la boca a los objetos? Porque él entiende que el medio cognitivo primordial es el sentido del gusto y también el sentido del tacto, porque agarra los objetos, los manipula, los mete a la boca, porque quiere aprender, quiere entender qué es ese objeto, por qué se está moviendo, por qué es diferente al otro, por qué tiene otro color, por qué uno es más duro, otro es más blando. Entonces, el niño va aprendiendo a través de estos sentidos. Ampliando un poco más la idea, ¿sí? Este niño va a empezar a utilizar los sentidos, como acabo de ejemplificar, ¿sí? Agarrando los objetos, como les decía, y a partir de ahí va a empezar a crear sus propios conceptos y definiciones. Muy vagos, muy superficiales, pero al fin conceptos. Ya a la edad de 2 a 7 años, que bueno, nosotros tenemos en gran parte a estos chicos, que es la etapa preoperacional, ya, estos chicos empiezan ya a utilizar el lenguaje como medio de comunicación, porque se han dado cuenta de que lloran y ese rato corremos y les atendemos. Entonces, ese tipo de lenguaje les ha servido de mucho, pero empiezan ya a articular algunas palabras o, o a emitir ciertos códigos lingüísticos, no necesariamente bien articuladas, pero que el papá o la mamá llegan a entender. Entonces, para él empieza ya a empezar a desarrollar diferentes medios de comunicación. Empieza ya a pensar, empieza a razonar de una forma lógica, se da cuenta de que cuando el objeto no está ahí, sigue existiendo. No significa porque no lo ve, no existe, sino se entiende de que porque no está ahí, no significa que ya no existe, sino sigue entendiendo que existe porque ahora ya tiene un mayor razonamiento y tiene mayor lógica de las cosas. Ampliando este concepto en la etapa preoperacional, ¿sí? Nos damos cuenta de que el chico ya empieza a entender el mundo mucho más abstracto, mucho más amplio. No solamente conoce su habitación, sino también entiende de que el mundo es más allá. Existe un barrio, una comunidad, una unidad educativa. Entonces empieza a entender que por las revistas también puede conocer más el mundo a través de la televisión, que son medios en 3D, va a conocer también aún más el mundo. Piaget señala que el paso del periodo sensorio-motriz a la etapa de preoperacional viene a través de una imitación, ¿sí? Es importante que los chicos tengan una convivencia social, agarrando un poquito a lo que era Vygotsky, porque el chico necesita imitar. Tú le hablas y si le corriges, el chico va a imitar esforzándose por articular mejor las palabras. El chico te va a ver a caminar a ti y va a tratar de imitarte. El chico va a aprender a manejar bicicleta imitando al otro. ¿Por qué? Porque el chico empieza a ver al otro mucho mejor si la otra persona es su par, ¿sí? Y va a resultar mucho más sencillo la imitación. La imitación es un aprendizaje, un modus operandi muy práctico en esta etapa preoperacional. Entrando a la etapa de las operaciones concretas, ¿sí? Que es de una edad de 7 a 11 años, evidentemente el chico ya va a empezar a resolver problemas, va a leer fluidamente,
va a tener un razonamiento lógico mucho más importante y va a entender ya una comunicación mucho más fluida entre sus pares como también con personas mayores, ¿sí? Entonces, en esta etapa es importante que nosotros como educadores podamos observar las diferentes habilidades que el chico va generando y desarrollando. Y finalmente en las operaciones formales, que es de 11 años hasta adulto, estos chicos ya van a integrarse a un mundo real, siempre y cuando hemos respetado cada una de estas etapas sin ninguna intención de querer hacerlos saltar estas etapas. Es importante que el chico viva en su ritmo cada una de estas etapas. Y seguramente tú ya te estás preguntando, ¿qué pasa cuando algún chico eh, pasa a la siguiente etapa por la edad, pero todavía no sabe escribir, todavía no sabe leer? ¿Qué acontece bajo esos criterios? Jean Piaget indica en otro tema, vamos a ampliar un poco más esto, explica de que cuando suceden ese tipo de acontecimientos, hay que permitirles a los niños, a las niñas, vivir en su propio ritmo, que puedan progresar en sus propios tiempos, sin dejar de tener paciencia, ya que estas etapas tarde o temprano van a llegar. Sin embargo, sabemos muy bien que entrando a lo que son dificultades en el aprendizaje o en dificultades fisiológicas, intelectuales, o también se lo conoce como discapacidades, eso ya es otro tema que podemos tocar en otra oportunidad. Bien, entonces ahí están las etapas de Jean Piaget. Bien, acá estamos ampliando un poquito más para literatura para ustedes. Muy bien, entonces el día de hoy hemos visto las tres teorías de Piaget, Lev Vygotsky y Jeremy Bruner.